Buenas tardes. Maestro, buenas tardes. Compañeros, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Esperemos un minutito que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Gracias. Buenas tardes a todos. Bien, creo que ya no se van a conectar más. Creo que la semana anterior también estuvimos 7 personas. Y bueno, vamos a empezar para la segunda parte del taller. Creo que vamos a tener que organizarnos de acuerdo a los horarios en que puedan para unificar ya los grupos. Bien, en esta semana les había dejado 2 tareas, ¿no? Y 2 películas. Memorias del subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea y Dos para el Camino, una película ecuatoriana de Jaime Cuesta. Algunos dirán que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero ya vamos a ver si se relacionan. Bien, como todas bueno, de Tomás Gutiérrez Alea es uno de los más prestigiosos directores cubanos. Él ya falleció. Él fue director de la película Fresa y Chocolate también, que de pronto muchos de ustedes la habrán visto. Eh, Tiene también otras películas como Las 12 sillas, Los sobrevivientes, de cierta manera, ¿no? Entonces es un realizador prolífico, pero que tiene una visión crítica también con respecto al cine que realizó. Él lamentablemente ya falleció, pero tenemos algunas cosas, algunas entrevistas que han quedado sobre su trayectoria. Y Dos para el Camino, una película hecha en 1980 por Jaime Cuesta, ¿no? Es una película que marca un nuevo derrotero, porque igual en el cine ecuatoriano no se estaba haciendo ninguna producción, y Jaime Cuesta ha sido uno de los realizadores que no solo ha hecho producción en el país, sino que también ha ayudado a muchos cineastas. Igual, lamentablemente, él falleció, pero les tengo una entrevista sobre su trabajo para que puedan ustedes también conocer. Bien, como siempre hemos hecho en las sesiones,
Quisiera que conversemos sobre sus primeras impresiones de estas películas. Vamos primero con Memorias del Subdesarrollo para después pasar a Dos para el Camino. Entonces, las personas que quieran opinar sobre Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, ¿qué impresión les dejó? Que levanten la mano igual para poder participar. Si alcanzaron a ver la película. Ya, vamos con Francisco, por favor. Bueno, buenas tardes, compañeros y Carlos. Mucho gusto en volverlos a ver y compartir con ustedes este momento. Sí, vi la película, las dos películas. Efectivamente, la apariencia, bueno, en fin, una serie de detalles hacen que sea aparentemente inconsistente, pero estoy seguro de que va a haber una muy buena explicación después. Hablando específicamente de Memorias del Subdesarrollo, la verdad, con franqueza, me parece una película muy extraña, muy extraña. O sea, realmente creo que, bueno, no presumo de haber visto demasiado cine, pero digamos, es una de las pocas ocasiones en que se mezcla la posibilidad de que estamos viendo un documental, de estar viendo pues una película con una narrativa desde un punto de vista ya muy particular, muy personal, individual. Casi que podríamos decir de algo como introspección, digamos, ¿no? Algo que él va descubriendo cómo desarrolla y afloran sus sentimientos y sus preocupaciones. Realmente es un tipo bien interesante este personaje que está allí, porque él no, digamos, hace muchísimo esfuerzo por no engañarse, por tratar de ubicarse en la situación en la que está y de entender lo que ocurre. Incluso es tan sincero que muchas veces él dice, la verdad es que yo no entiendo en este momento qué mismo es lo que está pasando, ¿no? La trama lo ubica en un momento muy álgido de la Revolución Cubana. Él pertenece a una figura que podríamos describir como de la clase burguesa, digamos, de los empresarios, no de alto calibre, pero sí en todo caso no era propiamente un trabajador, era un hombre de empresa, ¿no? Que heredó la empresa, sí, muy joven, pero digamos, cómo poco a poco él va viendo que después de la revolución pues van ellos cambiando. No es tan drástico, no es así que esto ocurre la noche y el día de un día para otro, ¿no? Esto es paulatino, entonces se va describiendo lo que ocurre y también lo que ocurre en su interior, o sea, realmente de ser quien era, pues todo el tiempo él está evolucionando, ¿no? Hay detalles allí, obviamente, que me parecen muy interesantes que uno le permite descubrir el modo de pensar y la cultura de la Cuba de esa época, ¿no? Esta película, de acuerdo a la información proporcionada, fue hecha en el año 68 y tiene como como contexto el año 61, o sea, a 2 años de haber iniciado la revolución. Entonces, yo creo que si en cualquier lado ocurriera una cosa así, yo creo que muchas personas pasarían por el mismo proceso que él muestra. Entonces, desde ese ángulo me parece que es una contribución del cine, o del cine cubano, o si quieren latinoamericano, a describir una situación que normalmente el cine no aborda. El cine describe una trama ya de relaciones entre personas, y me refiero a A le hace algo a B, B con C, y hay una serie de eventos que se van sucediendo y que uno puede ir viendo a los distintos personajes cómo van interactuando. Acá predomina enormemente pues el personaje central, ¿no? Que es este joven, digamos, yo le digo así, de 38 a 39 años.
Y todo en el contexto de la Revolución Cubana y de lo que pasaba en esa década, ¿no? Culminando con la crisis de los misiles. Y me parece también interesante, como para finalizar mi observación, es el enfoque un tanto crítico, no es tan supeditado al discurso oficial. O sea, es crítico en el sentido de que al poner a este personaje que está siendo afectado, entonces él de alguna manera lanza cuestionamientos, ¿no? Lanza, no es una crítica negativa para destruir, pero tampoco se trata de tirar alabanzas, loas al nuevo régimen, ¿no? Es algo bien interesante su aportación. Por lo tanto, estoy ante una obra extraña, no muy común. De hecho, no creo que sea la única que se haya dado, ¿no? Pero para nosotros, aquí en América Latina, sí se nos hace muy familiar, porque todo esto ha sido para nosotros, digamos, de una información más continua. Y lo que estamos viendo es realmente muy interesante. Por ahora eso es. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por sus aportes. Vamos, por favor, con María Belén. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, mi apreciación inicial me resulta a mí inquietante, pero en el sentido de que te genera una reflexión. O sea, te invita a ver, digamos, todo a través de los ojos de Sergio, el protagonista. Sobre todo con este recurso de la cámara subjetiva. Entonces, lo que propone es eso y se crea también eh, bueno, o sea, invita, ¿no? A de alguna forma también reflexionar al respecto. Por lo menos yo no pude evitar hacer ese símil, analizando, o sea, cómo retrata a las personas. A mí me pasa lo mismo, yo también pienso mucho en cómo es el ecuatoriano, cómo somos nosotros los ecuatorianos, a propósito de esto de subdesarrollo y lo que puede implicar. Entonces creo que se trata de un retrato social que, que va de la reflexión de este sujeto y que bueno, que provoca eso también, la reflexión también se ve lo que él está pasando, la trama, pero a mí sobre todo como digo, me inquietó, me invitó también a reflexionar un poco respecto a mi contexto aquí, a Ecuador. Entonces, eso, sobre todo me llama la atención mucho la cámara subjetiva, también esto de forma de documental, ¿no? Que le hace más dinámico a este montaje también. Entonces, eso, y cómo va de lo general a lo específico, quiero decir, uno podría creer que se está haciendo una crítica, ¿no? Una síntesis en cuanto al panorama político que está sucediendo en este momento, pero creo que también va profundizando en su análisis de él, al punto de llegar a lo social, a la gente, y cómo son y cómo reaccionan, y a propósito lo que no le gusta de eso y qué hace que él defina como subdesarrollo o lo que provoca ese subdesarrollo en las personas y bueno, por tanto en el país. Eso. Muy amable, María Belén, por sus apreciaciones. Sí, para mí es una de las mejores películas así de todos los tiempos y más que nada por ser latinoamericana, yo sí siento, es una identidad también, ¿no? Es una película muy, muy crítica, ¿no? Lo que decía Francisco, o sea, Tomás Gutiérrez Alea es uno de los realizadores que él vivió toda su época hasta que murió en Cuba. Él nunca renegó de la revolución, pero sí fue un artista muy crítico, un cineasta muy crítico con respecto. Y yo creo que esa es la labor del arte en cualquier sistema que se esté. O sea, el arte sí tiene que ser crítico con su sociedad y este es uno de los realizadores que fue bien crítico con la revolución, pero como decía Francisco, o sea, no una crítica destructiva, sino al contrario, señalar lo que está mal para poderlo mejorar. Vamos con Mario, por favor, sus apreciaciones. Muchas gracias, buenas tardes compañeros. Bueno, yo no pude dejar de establecer mentalmente una
paralelismo entre Soy Cuba y esta película, que pensé que tiene diferencia de algunos años, 7, 8 años. No obstante, nos dan dos visiones un poco diferentes, pero muy interesantes. En primer lugar, creo que Soy Cuba es un intento de una militancia revolucionaria convencida de difundir su proceso revolucionario. En cambio, el Memorias de Subdesarrollo es también una idea muy importante de retratar el proceso que vive Cuba en la visión de un pequeño burgués y cómo va cambiando. A mí me pareció muy interesante esa valoración que hace Sergio, me parece, de su clase y de los fenómenos que están pasando. Me pareció muy importante como él se nota que no se ubicaba en su clase, pequeño burguesía o burguesía, y cómo él siempre era diferente y era crítico. El mismo hecho que él se queda en Cuba cuando toda su familia y amigos se van, incluyendo su esposa, demuestran que él tenía una posición diferente, que si bien no cumplía con los ideales revolucionarios, pero le interesaba saber qué pasaba, un interés científico, político, obviamente de cambiar su mundo, su visión del mundo que tenía. Y me pareció ese punto bastante interesante el proceso que se va dando, sus recuerdos, también mezclado con la coyuntura que se vive con los videos de los documentales de la revolución, de la crisis de los misiles y su fascinación por el sexo, ¿no? Cuando a mí me parece que es interesante esto que tiene que ver con las contradicciones de la pequeña burguesía, de la intelectualidad, que atrapados en el sexo, buscando la mujer ideal y en medio de un proceso social. O sea, me pareció muy interesante esa cuestión que relaciona el proceso individual con un proceso social. Realmente la película nos deja abierto el camino de qué va a pasar luego, qué pasa con el protagonista, o sea, porque sabemos qué pasó con la revolución. Pero en todo caso no sabemos qué mismo fue lo que pasó con el protagonista, ya se ve algunas cosas de lo que va a pasar en el proceso, el hecho que le van a los funcionarios del régimen cubano, van a ver qué es lo que tiene el departamento, de qué vive, que son medidas que efectivamente tomaron para tratar de equilibrar la desigualdad económica. Pero también se ve la intelectualidad, el debate sobre lo que pasa en Cuba y sobre todo ese pequeño drama individual entre lo que le enamora a la muchacha y luego que casi le sale el tiro por la culata cuando es demandado y acusado de violación. Que por cierto, si ese proceso se hubiera dado en nuestra época, era considerado violación ahorita, porque ella era menor de edad. Y efectivamente, aunque ella haya consentido, si era ella menor de edad hoy, pues se le hubiera jugado, pues se le hubiera señalado por violación, ¿no? En ese momento era diferente las leyes, pero efectivamente no hay duda que él simplemente buscaba una salida a su rutina, una salida a su proceso personal. Yo diría que en el caso personal de él se ve tres grandes mujeres de su vida. El amor de su vida, que era esa chica alemana, con la cual él no se decidió a irse por quedarse con la fábrica de muebles que le dio el papá. La mujer, que fue pues, seguramente una salida, pero que fue lo peor que le pasó. Y esta chica cubana, en la cual él le hace objeto de crítica, señalando que los latinoamericanos somos así, sobre todo los cubanos, que no nos concentramos, no tenemos una constancia, pero que demuestran un proceso de él, un proceso de la búsqueda del amor, la búsqueda del placer, pero también la búsqueda de un sentido a la vida. Entonces, para mí me parece una película muy interesante desde el punto de vista personal, pequeño burgués. No obstante, yo prefiero Soy cubano, no se identifica más con mi manera de pensar, pero fue muy interesante la película y lo que sí me pareció muy interesante es que eso no tiene esquemas. A veces uno piensa que en Cuba, en proceso revolucionario y con todo lo que se nos decía que en esa época era el control, esta película más de alguna manera sí es crítica, ¿no? De alguna manera sí es, inclusive en un momento, te diría que habla mal de los cubanos, en el sentido de que se considera como subdesarrollados y cómo es que cuando se habla que Cuba era todo dictatorial, verticalista, cómo es que se permitió que se haga esta película que en algún momento podría sentirse como una crítica al mismo pueblo cubano. Entonces, todo me pareció muy interesante, me permitió entender que la cultura y la cinematografía fueron un espacio muy importante en Cuba, el ICAIC con un papel muy importante, tanto así que voy a hacer este tipo de películas que de alguna manera eran contradictorias, pero que reflejaban el proceso hermosísimo que estaba viviendo y que sigue viviendo Cuba. Eso, Carlos, gracias. Gracias, Mario. Sí, yo les recomendaría ver también La muerte de un burócrata, que también es de Tomás Gutiérrez Alea, en donde justamente critica toda esa burocracia que se va creando alrededor de la revolución, los primeros años de la revolución. Creo que La muerte de un burócrata fue de 1965.
Vamos, por favor, con Carlos Andrés. Le escuchamos, Carlos. Ahí. Sí, ahí le escuchamos. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por permitirme dirigirme ante ustedes, ¿no? Pues la película que la había visto al inicio me parecía como un documental, verdaderamente, un documental de Cuba, de su vivencia, de la transformación que sufrió, pero luego fue tomando otros tintes y fue eso lo que me llamó la atención, ¿no? Que luego parecía ya como una novela de drama, como una situación parecida. Pero en todo caso, pues el ver, eh, el leer más que nada el texto que también nos había enviado, pues se pudo comprender de que no estaba como enmarcada en un género específico, sino que más bien había, me parece a mí, había alguna serie de géneros que ocupaba el creador, el hacedor de esta película. Y me pareció muy interesante la trama y lo que le ponía para nosotros interesarnos mucho más en qué es lo que va a seguir sucediendo. Una película muy bonita de paso. Gracias. Gracias también. Sí, Memorias del Subdesarrollo es sí considerada una obra de arte, ¿no? Porque en su momento causó eso, gran revuelo. No es una película fácil, ¿no? Porque no entra dentro del esquema de las películas hollywoodenses o dentro de las películas de acción, inclusive su género no se lo podría encasillar, ¿no? En drama o comedia. Maneja mucho humor negro también esta película. Y algo interesante que es basado también en un libro, un texto, ¿no? De un escritor cubano, ¿no? Que es un escritor que no vivía en Cuba, sino que cuando se da el proceso de la Revolución Cubana, regresa a Cuba y quiere escribir un poco su experiencia personal. Por eso es que en el libro está escrito en primera persona. Y esto es algo que rescató el director Tomás Gutiérrez Alea, contar esta historia en primera persona, ¿no? Que lo hace muy interesante. También el proceso de mezclar el documental, hay muchas tomas que son documentales. Y otra cosa que utilizó él, que me parece de eso maravilloso, un poco del realismo mágico de América Latina, que ya les va o van a ver en una entrevista que le hacen al director, que el 1 de mayo, como era Día de los Trabajadores y había el desfile de todo eso, ese día tenían filmación. Y el director dice, o sea, no podían grabar ese día porque todo el mundo estaba en la marcha del 1 de mayo. Y el director decide filmar ese día e integrar a su personaje dentro de la marcha, pero en sentido contrario. Y no sé si recuerdan esa toma que están marchando, pero él está como caminando en otro sentido. Entonces son cosas muy interesantes de esta película. Hay muchos escritos, si ustedes quieren revisar, ¿no? Y algunos videos. Yo les he preparado unos 2 videos muy cortos sobre Tomás Gutiérrez Alea para que un poco entiendan a este realizador, que me parece que es uno de los cineastas más importantes de la cinematografía latinoamericana. Vemos esto y después seguimos igual hablando de este y de la otra película. Había estudiado en Italia en el año 51 en el Centro Experimental de Cinematografía. Allí coincidí con Julio García Espinosa, que ahora preside el Instituto de Cine. Coincidí con Fernando Birri, que es uno de los pioneros también del nuevo cine latinoamericano. 1 o 2 años después
También pasó por aquella escuela García Márquez, que preside ahora la funda del Nuevo Cine Latinoamericano. Es decir, allí se han formado algunos cineastas latinoamericanos y entre ellos yo. Memorias del Subdesarrollo fue estrenada en 1968. Es la quinta película que yo realizo. Viene después de La muerte de un burócrata. Pero ustedes verán que es totalmente distinta. La muerte de un burócrata era una sátira, una comedia de humor negro. Esta, en cambio, es una película que, a pesar de que tiene una dosis de humor, es un humor mucho más delicado, y es una película que invita a la reflexión sobre la realidad de aquellos momentos, es decir, la realidad, digamos, de unos años después del triunfo de la revolución. Fue, claro, una película un poco más pretenciosa, más ambiciosa, digamos, en la que, como yo había hecho La muerte de un burócrata, que había tenido un gran éxito, yo fui contra ese crédito de popularidad y decidí hacer una película en la que no importaba en absoluto si tenía éxito de público o no. Realmente, para mi sorpresa, a pesar de que se trata de una película aparentemente difícil, compleja en su estructura, fue una película que tuvo una gran acogida tanto en Cuba como en el extranjero. Yo diría que es una de las películas cubanas que más se ha visto y que más popularidad ha tenido fuera de Cuba. El guión estaba en una noveleta de Edmundo Desnoes. Una noveleta, una novela corta que Edmundo escribió en aquella época de un tirón, como una necesidad muy visceral. Yo la leí de un tirón y una vez que cerré la última página, lo llamé por teléfono y le dije que la quería hacer, lo cual era casi una locura, porque es una narración siempre en primera persona, casi todo es un monólogo interior, y que no da nada la posibilidad de su traslado al cine. Sin embargo, eso como reto fue lo más interesante, ¿no? Nos pusimos a trabajar el guión. Yo creo que es interesante realmente la forma como decidimos acometer este trabajo. Fue muy fácil, los dos estábamos en la misma onda y por lo tanto el trabajo avanzó muy fácil, pero siempre hicimos un guión abierto, un guión que dejaba la posibilidad de incorporar todos los elementos que fueran apareciendo a partir de todo el periodo de prefilmación, filmación e incluso de sonorización de la película, porque el guión de la película podemos decir que se terminó con la sonorización. Para mí eso fue el trabajo más apasionante, porque muchas de las cosas más significativas en el film, como ustedes verán, por ejemplo, la presencia de un telescopio para caracterizar la actitud de este personaje como un espectador distante de la... fue una cosa que se nos ocurrió a última hora. Y como esa, muchos otros momentos de la película que son significativos y que se ocurrieron durante el proceso de filmación, a veces incluso por accidente. Por ejemplo, un día no podíamos filmar porque era 1 de mayo, que era la fiesta de los trabajadores, y nosotros teníamos contemplado en el plan de producción que sí, que se iba a filmar. Y dijimos, bueno, ¿y si aprovechamos el 1 de mayo? Que el 1 de mayo es una concentración masiva y podemos poner a este protagonista frente al pueblo que se dirige a la concentración. El protagonista de la película es un burgués que se queda en Cuba después que toda su familia se va, inmediatamente después del triunfo de la revolución, y él se queda como un espectador de la realidad. Nosotros vemos esa realidad a través de sus ojos, es decir, esto nos da la posibilidad de tener frente a la realidad una actitud crítica. Por supuesto, la actitud crítica del espectador no es solo sobre la realidad, sino también sobre el protagonista. Y de ahí pensábamos nosotros que venía la complejidad y la posible dificultad para el espectador frente a esta película. Sin embargo, parece que eso
resultó lo más atractivo, porque los espectadores en Cuba, por lo menos, mucha gente volvía a ver la película que yo recuerde que conozco más personas que la han visto más veces, lo cual es una señal indiscutible de que la película, cuando termina, empieza a trabajar dentro de la cabeza del espectador y le plantea tales inquietudes que regresa al cine a ver si encuentra alguna respuesta. Para mí eso es lo más interesante, porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestra realidad. Bien, ese era lo que les quería enseñar, ¿no? Esta entrevista del director, para entender un poco cómo fue este proceso de creación, ¿no? Que fue un guión abierto, también la ventaja de haber co-guionizado con el propio escritor del libro, ¿no? De esta novela corta, eso facilita también muchas cosas. Quiero enseñarles también un pequeño video, y con esto ya después les doy la palabra, sobre otra entrevista que le hacen al director, igual muy corta, dura unos 2 minutos nomás. Les enseño y continuamos hablando, por favor. Yo tenía muchas inclinaciones, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Por la música, por la literatura, por la pintura, incluso por la cosa manual, la mecánica, la carpintería, los trucos de magia. Todas esas fueron las cosas que poblaron mi niñez. Realmente tenía una aparente dispersión. Sin embargo, todo eso se sintetizaba en el cine. Y el día que tuve por primera vez una camarita de 8 milímetros en las manos, ya fue la revelación, la certeza de que eso es lo que yo iba a hacer. Titón ha sido y será uno de los artistas más universales que ha dado Cuba. No solo como cineasta, como intelectual en sentido general, su trabajo ensayístico de lo que significa el arte, de lo que significa el cine. Hicimos escritos, hicimos reuniones, hasta que decidimos hacer algo concreto. Y así surgió la idea de hacer el documental El Mégano, que hoy está considerado como el hecho histórico, que a partir de ahí parte el concepto del nuevo cine cubano. Bien, ese es Titón Tomás Gutiérrez Aldea. Yo tuve el privilegio de haberlo conocido, entrevistarlo en La Habana. No fue profesor mío en la Escuela de Cine, pero sí lo respetaba mucho como realizador. Él tiene inclusive un ensayo que se llama Dialéctica del Espectador, en donde él pone de manifiesto todas sus inquietudes intelectuales, culturales, políticas, ¿no? Acerca del cine y del espectador. Bien, con esto les dejo la palabra para ver quién quiere intervenir, decir algo. Creo que nos aclara un poco más lo de Memorias, ¿no? Que es una película que sí hay que verle varias veces para entender un montón de detalles. El editor de esta película, Rodríguez, Jorge Rodríguez,
el editor, él sí fue profesor mío en la escuela de cine y nos contaba que fue muy interesante porque uno dice, está acostumbrado cuando hace ficción de que te viene el guión, ya sabes las tomas, escoger las tomas, pero en esta película dice que cuando estaba en la mesa de edición, a Titón, que es como le dicen a Tomás, o le decían, perdón, a Tomás Gutiérrez Alea, él venía con una idea, y si metemos esta parte de tal documental o de tal tomas, ¿no? Y entonces en el proceso de edición metían eso, tomas documentales que tenía que ver con la historia, con la trama de la película. Y hasta el momento final, lo que dicen la postproducción de audio, seguían metiendo voz en off sobre el personaje que iba contando esa historia. Entonces, es muy interesante este proceso creativo porque hasta el final llegan los cambios y la participación creativa en esta película. Bien, ¿alguien quisiera opinar, decir algo sobre esta película? ¿O alguna pregunta que deseen hacer? Sí, por favor. Vamos con Omar. Sí, te escuchamos, Omar, por favor. Lo que quisiera ver es una perspectiva distinta sobre el film, porque a mi parecer es la evolución del protagonista, de Sergio, que al inicio, cuando él está subiendo al avión, tiene un descontento con el Cuba actual que se va a encontrar. Pero poco a poco, él va cambiando no va cambiando, sino su descontento va siendo aceptado. Sigue descontento, pero ya es aceptado porque es parte de la sociedad cubana de esos tiempos. Y cómo se va reflejando esa aceptación. Esto es lo interesante, lo que le veo, que por medio de los visores, por medio de la televisión, por medio de un medio de comunicación, sea escrito, televisivo, audio, él se va enterando lo que está sucediendo dentro de Cuba y en los exteriores, pero ya desde una perspectiva cubana, no extranjera, que eso le hace, no le hace, a ver, ¿cómo sería? Le tiene el mismo desdén, pero ya acepta lo que está sucediendo en su entorno, en donde él vive. Gracias, Omar, por tu participación. Sí, efectivamente, esta película da para eso, para ver muchos puntos de vista, ¿no? Porque es un ser, digamos, desclasado, que no está metido en ese proceso como el resto de personajes, que ha decidido quedarse dentro de ese proceso, pero que tiene, como es medio intelectual, tiene una posición bien crítica con respecto a esos militantes que son como fanáticos de la revolución, pero también él se da cuenta que ese proceso es como necesario, ¿no? Sino que él se siente eso, desclasado, se siente como un personaje que no le interesa tampoco vivir en Miami, esa es su realidad, pero es un tipo, sí, que tiene que asumir esa condición. Bien, ¿alguien más quiere opinar, decir algo sobre esta película, Memorias del Subdesarrollo? ¿No? ¿No hay ninguna otra opinión, ninguna otra pregunta? Bueno, pasemos entonces a Dos para el Camino, esta producción ecuatoriana de Jaime Cuesta, ¿no? Hecha en el año 1980, creo que se estrenó en el 81. Y que es bien interesante, no solo por el rescate en el cine nacional de un personaje como Ernesto Albán, un cómico de gran trayectoria en el país, no, el vincularlo con César Carmignani, que en ese momento era un actor que estaba iniciando, bueno, no era un actor que iniciaba su carrera, porque César Carmignani participó en los años 60 de niño en una película que se hizo sobre el clásico de Emelec Barcelona, que hicieron creo que un director chileno, y César Carmignani participó en esa película. Entonces él ya tenía esa vocación. Y Annie Rosenfeld, que es otra de las coprotagonistas, ¿no? Es bien interesante porque en los años 80 no se hacía cine
en el Ecuador, y esta es una producción que viene a refrescar en esos momentos o viene a impulsar la producción. Se hacían cortometrajes, ¿sí? Por un impulso que hubo entre la Unión Nacional de Periodistas y la Casa de la Cultura, que lograron sacar un fondo y lo invirtieron en hacer cortometrajes. Pero esta película, Jaime Cuesta